sea el Señor. Alabado Dios. Dios les bendiga, amados. Damos gracias al Señor por esta oportunidad. Estábamos teniendo problemas con estos Facebook Live, ya que hay muchos que están entrando quizás a esta misma hora, pero damos gracias al Señor que pudimos entrar. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su amor, su misericordia y su infinita bondad sea sobre cada una de nuestras vidas. De su servidor, licenciado pastor Luis Antonio Berrigo Flores, pastor de la iglesia Unción de lo Alto y presbítero aquí en el circuito sureste del distrito este del Concilio Asamblea de Iglesias Cristianas. Que Dios bendiga a cada uno de los siervos y siervas del Señor, ministros que también esta noche, en esta tarde, están llevando un mensaje a través del Facebook Live. Nosotros vamos a darle el comienzo a nuestra escuela bíblica, el estudio bíblico número 15, Iglesia Unción de lo Alto. Espero que se hayan conectado los hermanos. El título en esta tarde, es la esperanza en medio de la adversidad. Creo que es un título como la semana pasada, la clase que tuvimos basada en el libro de Oseas, que tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo, amados del alma. Bendito sea el Señor. Quiero entrar con la lectura antifonal primeramente, la cual es de la siguiente manera: para la gloria del Dios Padre, Dios Hijo y la dulce comunión del Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Joel capítulo 2, versículo 12. Por esto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Eso es lo que es el Señor. 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. 15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Versículo 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Amén. Alabado sea el Señor. La base bíblica, amados, en el libro del profeta Joel. Comenzamos la semana pasada en el segundo semestre hablando de los 12 profetas menores. Alabado Dios. Está basada en Joel capítulo 2, versículo 12 al 21. 3 objetivos. Número 1, saber que Dios envió un mensaje de esperanza por medio de Joel. En otras palabras, cuando hablamos de la palabra saber, es tener conocimiento o la habilidad de alguien o de algo. Número 2, aceptar que Dios puede cambiar las circunstancias desagradables si nos volvemos a Él. Como decía ya de antemano, estas clases, estas lecciones nos están hablando a nosotros de una manera muy clara y específica, alabado Dios, de vivencias del pueblo de Israel, pero que la podemos traer a este día, lo que estamos viviendo, de cómo, alabado Dios, hay esperanza en medio de la adversidad. Sí, Dios. Punto número 3, determinar vivir más cerca de Dios. Tiempo de tomar decisiones. Cuando hablamos de la palabra determinar, hablamos de fijar los términos de una cosa con precisión. Tomar o hacer una resolución. Alabado Dios, a lo que Dios nos está llamando. El pensamiento central dice que Dios puede cambiar la adversidad
en prosperidad si se le busca con sinceridad. Y no vamos a estar hablando, no vamos a entrar al tema de prosperidad, de como están hablando muchos por ahí hoy en día, amados, sino que estamos hablando de la prosperidad, alabado Dios, espiritual en la vida del hombre y de la mujer. El texto áureo donde dice: pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel, basado en Joel capítulo 3 versículo 16. Cuando hablamos de esperanza, estamos hablando de lo que se conoce como la confianza de lograr una cosa, o de que se puede, o que se realice lo que se desea. Cuando hablamos de confianza, estamos hablando de que tenemos seguridad, alabado Dios, de que tenemos fe de que algo habrá de suceder. Y nuestra esperanza siempre, aleluya, ha sido y seguirá siendo nuestro Señor, alabado Dios. Cuando se habla de adversidad, hablamos de oposición, de todo lo que es contrario, alabado Dios, o desfavorable, bendito sea el Señor. Y sabemos que lo que estamos viviendo este tiempo, de lo que es este virus, ha sido adverso, alabado Dios, o contrario a lo que es nuestra vida, nuestra forma de vivir, los pueblos y las naciones. La enseñanza o los datos generales acerca de este tema nos dice de que Dios usa la adversidad para mostrarnos nuestra realidad espiritual y motivarnos a un cambio. El autor, el profeta Joel, cuyo nombre significa Jehová es Dios. Personajes, el libro fue dirigido a toda la nación de Judá, principalmente a los líderes. La fecha aproximadamente entre el año 835 al 796 a.C., durante el reinado del rey Joás, hijo de Ocasías, quien reinó 40 años en Jerusalén. El lugar de los eventos se cree que Joel escribió en Jerusalén por las referencias que hace a dicha ciudad. Se divide la clase llamado la lección en tres partes. Parte número 1, el llamado al arrepentimiento. Parte número 2, el verdadero arrepentimiento. Y parte número 3, resultados del arrepentimiento. Alabado Dios. El profeta Joel se valió de una calamitosa situación producida por una invasión de langostas. Estamos hablando aquí no de lo que usted pesca en la mar, ¿ok? Tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de ese pequeño insecto que en algunos lugares le dicen chapulín, en Puerto Rico le decimos saltamonte, alabado Dios. El propósito era tratar de convencer a la nación de la realidad espiritual en que se encontraba. Casi siempre, alabado Dios, y en nuestro diario vivir también, me atrevo yo a decir, hermano, que cuando usted y yo tendemos a desviarnos, ser desobedientes a los consejos, a la voluntad de Dios, Dios nos va a llamar la atención de una manera o de la otra. Y Dios permitía que vinieran momentos de adversidad sobre el pueblo de Israel para que ellos cayeran en conciencia nuevamente, alabado Dios. El primer capítulo habla de esta desolación, de la plaga de langostas que había arrasado los campos al extremo de que todo se miraba desértico. Fue terrible, hermano, aquella invasión de aquellos insectos. No quedó nada, ni frutos, ni hoja en los árboles, bendito sea el Señor. Los sembradíos habían sufrido la misma suerte, con el agravante de que los hombres y las bestias sufrían las extremas consecuencias de la devastación. Hace ya apenas 2 años, en el año 2017, pasó por Puerto Rico el famoso huracán María, alabado Dios. Y después de haber María pasado por Puerto Rico, el resultado fue una cosa terrible, amados, alabado Dios. Cómo quedaron aquellos árboles, mas sin embargo Dios ha permitido que al pasar el tiempo volviesen nuevamente a florecer, echar hojas, a producir frutos nuevamente, alabado Dios. Dios llamando la atención de los pueblos y de los hombres. Para Joel esta calamidad no era accidental. Dios la había enviado como castigo por los pecados del pueblo. Los profetas bíblicos, principalmente los del Antiguo Testamento, creían tanto en la soberanía de Dios. Cuando hablamos de que Dios para ellos era soberano, en otras palabras, cuando hablamos de soberanía, estamos hablando de que Dios es el que toma y tiene el control, el dominio de todo, amado, alabado sea el Señor. Estamos hablando de una teocracia, alabado Dios. Me quedaba asombrado al escuchar las palabras de este gobernador, este hombre de la ciudad de Nueva York, de apellido Cuomo, alabado Dios, como él decía,
que los resultados que ellos tienen ahora de que aquella línea haya sido establecida no es obra de Dios ni de la fe, sino ha sido por ellos. En otras palabras, por la causa del hombre. Qué triste la condición de muchos, alabado Dios. Los del Antiguo Testamento creían tanto en la soberanía de Dios, esto es, en el control absoluto que tiene de todas las cosas, que para ellos no había ningún suceso circunstancial en la vida del pueblo de Dios. Si gozaban de prosperidad, alabado Dios, como en la vida nuestra, amado, en nuestro diario vivir, mientras usted y yo nos mantengamos agarraditos de la mano de nuestro Señor, veremos que todas las cosas nos van a ir bien. Alabado sea el Señor. Joel tenía otra preocupación superior a la producida por la plaga de langosta. Era la inminente invasión, alabado Dios. Una voz de alerta de que un ejército enemigo vendría también contra ellos. Mientras que las langostas habían destruido la vegetación, causando hambre, el ejército invasor entraría en las ciudades y a las casas causando muerte. Ahora sería una destrucción completa, alabado sea el Señor. 2 puntos de referencia: la plaga de langosta que ya había llegado y el ejército invasor que se avecinaba. Joel ofrece un mensaje de esperanza si el pueblo se volvía sinceramente a Dios. Qué bueno que Dios es misericordioso, amado. Alabado Dios. Dios es un Dios de oportunidades, un Dios que tiene promesas. Alabado sea el Señor, que está dispuesto a restaurar cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre se doblega a Él y le da la oportunidad para que Él haga como Él quiere. De así hacerlo, Dios corregiría los estragos causados por las langostas y también le daría protección contra el enemigo que se avecinaba. En Joel resaltan 2 temas sobresalientes: adversidad y esperanza. Alabado sea el Señor. Qué bueno es vivir en esperanza. En Puerto Rico nuestros dichos siempre decían que de la esperanza vive el pobre, alabado Dios. Pero qué bueno que nosotros puede que algunos seamos pobres materialmente, pero somos ricos en bendiciones que Dios nos ha dado. El inciso A de la primera parte, la cual tiene por título llamado al arrepentimiento, basado en los versículos del capítulo 2 de Joel, versículo 12 al 14. La nación se encontraba en medio de 2 serios problemas. Una devastación causada por la plaga de langosta. Imagínense, todavía no se estaban recuperando cuando ya había amenaza de la invasión inminente de un ejército enemigo. Qué bueno que el libro de Proverbios, amados, recita que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Pero no en este momento para el pueblo de Israel sería de esa manera. ¿Qué hacer frente a esto? ¿Resignarse ante la desolación pasada y la futura? La palabra para Joel fue no. Lo que el pueblo tenía que hacer era volverse a Dios. Siempre Dios está dando, alabado Dios, un espacio. Por toda la Biblia se encuentra la declaración de que Dios, cuando hay arrepentimiento, corrige la secuela dejada del pecado y que protege de las calamidades futuras. En otras palabras, creo que cuando Dios permite que vengan estos momentos de adversidad, pero usted y yo nos arrepentimos, Dios no va a permitir que el enemigo, hablando de Satanás, trate de continuar destruyendo nuestras vidas, sino que lo que fue para Dios utilizar para corregirnos, alabado sea el Señor, y atraernos nuevamente hacia Él con un corazón contrito, alabado Dios, Él luego lo utilizará para bien. En el versículo 12 habla de 4 características de la conversión a Dios. Dice primeramente con todo el corazón, con ayuno, lloro y lamento. La demanda con todo el corazón habla de que tiene que haber sinceridad en la vida del pueblo que vive arrepentido a Dios. Según la Biblia, aquello que se hace con todo el corazón es lo que se hace sin hipocresía y sin falsedad. Porque en otras palabras, pastor, ¿puede haber entonces arrepentimiento no sincero? Seguro que sí. Lo hemos visto en muchos lugares que vienen vida supuestamente a convertirse al Señor. Unos vienen riéndose, pero otros vienen llorando.
Cuando hay lágrimas, es que hay un verdadero quebrantamiento, arrepentimiento. Alabado Dios, entonces Dios puede hacer algo. Indica también intensidad y fervor cuando hay un arrepentimiento genuino de corazón. Quien se vuelve a Dios debe hacerlo de una manera apasionada y transparente. Por eso, en el gran mandamiento dado a Israel, en el libro de Deuteronomio se indica amar a Dios con todo el corazón. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Quien desee ver sus males corregidos y protección contra la adversidad, necesita en primer lugar encontrarse con Dios. Al alejarse de Dios, el pueblo le dio la espalda al Señor y era necesario que nuevamente el pueblo se volviera de aquel mal camino y tener un encuentro con el Señor. No estoy hablando de esa secta que anda por ahí, hablando de reencuentros. Alabado sea el Señor. El inciso B de esta primera parte describe y dice, porque Dios es misericordioso. Hablando del versículo 14, del capítulo 2 del libro del profeta Joel. El llamado al arrepentimiento no tendría caso si Dios no ofreciese algo. Siempre Dios, cuando llama y hay arrepentimiento, fíjense, alabado Dios, Dios nuevamente se da la oportunidad, hermanos, de restaurar y de bendecir. Bendito sea el Señor. No es que Dios le está diciendo al hombre, ofreciéndole siempre constante, pues te voy a dar una recompensa por lo que has hecho mal. No, alabado sea el Señor. Que no se malinterprete, alabado Dios. Nos da la palabra, un ejemplo, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, hablando del pasaje del hijo pródigo, de cómo cuando regresó al hogar, aquel padre que lo esperó, cuando aquel padre esperando tantos años, vio a aquel hijo que regresaba, el padre no esperó a que el hijo llegara a la casa, al patio. Dice la palabra que el padre salió corriendo para recibirlo. Alabado sea el Señor. Y luego que lo trae a la casa, alabado Dios, lo restaura. Es lo que hace Dios, imagen de Dios, a que esta parábola del hijo pródigo, de lo que Dios hace. Dice que le puso un anillo, le puso ropa nueva, alabado Dios, y le puso en el lugar que tenía ya antes. Alabado sea el Señor. Su padre no solo corrió hacia él, se echó sobre su cuello, lo besó con ternura, sino que además lo vistió, lo calzó, le puso un anillo en su dedo y ordenó que hubiera una fiesta. Porque había un arrepentimiento. La semana pasada tocaba las palabras de él, cuando se encontró en su momento de desolación, desesperación, alabado Dios, cayó en sí, volvió en sí, dice la palabra, y propuso un plan y lo puso en acción de regresar a su casa y venir arrepentido para que su padre, aunque fuese como uno de sus jornaleros, le diera una oportunidad. Pero qué lindo que el padre lo restauró y lo puso en el lugar nuevamente que él le pertenecía. De manera que la gran motivación para regresar a Dios es el hecho de que Él es misericordioso y que cambiará la situación si uno es sincero en su manera de actuar. Cuando escuchamos las palabras y testimonios de nuestros hermanos, de los siervos y siervas del Señor que le servían a Dios y luego se apartaron del Señor y el diablo destruyó sus vidas, amados, pero qué bueno que pudieron y tuvieron la oportunidad de escaparse de la garra del diablo, y cuando vuelven nuevamente al Señor, lo que sienten en su vida, amado, es un deseo, alabado Dios, de servirle a Dios en una manera tan, porque no hay precio con qué pagar, alabado Dios, por el desprecio, por el pecado, por la falta, alabado Dios, cuando vienen tan arrepentidos, amado, alabado Dios, que lo que Dios hace, muchos se quedan con la boca abierta, porque hay un arrepentimiento genuino, hay un quebrantamiento en el corazón, en la vida del hombre, alabado sea el Señor, y de igual manera es lo que Dios esperaba. El pueblo de Israel, me voy a adelantar un poquito, alabado Dios, la costumbre de ellos era de rasgar el vestido cada vez que había una mala noticia, cuando había dolor, un fallecimiento, un ser amado, cuando había una amenaza de guerra, alabado sea el Señor. Pero ahora Dios no exigía que fuera solamente que se engarraran sus vestidos, sino que fuera el corazón el que fuera desgarrado para que Dios mismo pudiese sanarlo. De manera que la gran motivación para regresar a Dios es el hecho de que Él es misericordioso
y que cambiará la situación si uno es sincero en su manera de actuar. Voz de Dios y no de hombre, sea Dios glorificado. En cierta ocasión, Jeremías el profeta presenció la invasión que trajo la desolación a la nación, pero sabía que a pesar del grave castigo que Dios le había infligido por causa de su rebeldía, la desobediencia tiene un precio también, amados. Había esperanza, porque Jehová es un Dios misericordioso. Por la misericordia de Jehová, hablando en el libro de Lamentaciones capítulo 3, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. ¿Quién sabe, dice el versículo 14, si volverá Jehová y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Este versículo 14 no indica duda, sino certeza. Joel no cuestiona la misericordia de Dios. Se vale de una pregunta literaria para afirmar, alabado Dios, que Dios desiste del castigo y lo reemplaza con bendición cuando su pueblo se arrepiente de su pecado. Pero tiene que haber arrepentimiento. Cuando se habla de la palabra arrepentimiento, alabado Dios, es poca o escasa las veces que se encuentra en el Antiguo Testamento. Se utilizaba el término volveos a mí, alabado sea el Señor, o que regresaran al Señor nuevamente, alabado Dios. Los versículos 12 y 14 hay un juego intencional de parte del autor con las palabras convertíos y volverá. Joel utiliza la palabra convertíos 2 veces y luego en el versículo 14 usa la palabra volverá. Esto es cuando el pueblo se vuelve a Dios. Dios se vuelve a su pueblo. La base para volverse a Dios es el hecho de que Dios se volverá a los suyos. En otras palabras, porque nos tenemos que volver a Dios. ¿Por qué tenemos que volvernos a Dios? Diría el pueblo, y Joel respondería, porque cuando ustedes lo hagan, Él se volverá a vosotros. Dice la palabra del Señor, el Sagrado Escritor, buscar a Dios mientras que pueda ser hallado. Porque cuando Dios todavía puede ser hallado, entonces que hay una esperanza. Llamarle en tanto que está cercano. Alabado Dios. Parte número 2, hablando de lo que es el verdadero arrepentimiento. Dios, del versículo 15 al 17, en el capítulo 2, ordena que se hagan 10 cosas, amados. Como señal del arrepentimiento, Dios demandaba para aquel pueblo. Bendito sea el Señor. En el inciso A, habla de que tiene que ser con verdadera compunción. El corazón tiene que estar compungido, alabado Dios. El corazón tiene que sentirse triste, alabado sea el Señor. Primeramente habla de que hay que tocar trompeta, de que hay que proclamar ayuno, de que hay que convocar asamblea, que hay que reunir al pueblo. Número 5, llama al pueblo a la santificación. Número 6, llama al pueblo a juntar a los ancianos. Número 7, llama al pueblo a congregar a los niños y a los que maman. Que salgan los recién casados de sus cámaras nupciales. Alabado sea el Señor. Y que los sacerdotes lloren entre la entrada y el altar. Cuando se habla de la entrada y el altar, se está hablando en el término cuando estaba el tabernáculo donde llegaban a traer las ofrendas y allí se ministraba, alabado Dios, cuando ellos imponían sus manos sobre la ofrenda, el carnero, lo que iba a ser ofrecido, alabado Dios, que era entre la entrada y el altar del sacrificio, alabado sea el Señor. El dramatismo de estos 10 puntos se pudiera prestar para que él, que es un arreglo literario, un mero lenguaje hiperbólico. Oh, pastor, ¿y qué es esa palabra? Una palabra, ese lenguaje es un lenguaje exagerado que aumenta o que disminuye una causa, alabado Dios. Que lo que resalta aquí es la redundancia para decir una sola idea,
Pero esto no es lenguaje hiperbólico ni redundante. Cada una de las cosas que se indican deberían ser hechas no como un mero simbolismo, sino con la actividad requerida. Tenía un orden de ministrar a Dios y Dios esperaba de que aquel pueblo así lo conduciera. Alabado Dios. Como decía la semana pasada, los primeros en alejarse habían sido los sacerdotes en el tiempo cuando profetizaba Osea. Y aquí nuevamente habla de los sacerdotes, habla de los príncipes, de los ancianos. El sonido de la trompeta o del cuerno de carnero convoca a una solemne reunión. Alabado Dios. Era muy interesante, amado, alabado Dios. Y la importancia de tocar aquel cuerno del carnero, alabado Dios, que se utilizaba como trompeta. El pueblo de Israel lo utiliza, alabado Dios. Hoy en día le llaman el shofar. Bendito sea el Señor. De esta manera era indicado, por ejemplo, el principio del sábado. Se daba una voz de alerta. La proclamación nacional de ayuno se hacía en momentos críticos en que la estabilidad y el futuro de la nación se encontraba de por medio. Ya toqué este punto, alabado Dios. Y cuando se congregaba el pueblo se llamaba alabado Dios. Podemos utilizar los ejemplos de cómo Esther pidió que se reunieran a ella en ayuno por 3 días. Cuando los moabitas y los amonitas atacaron a Judá, al rey Josafat, también él convocó a que toda la nación entrara en un ayuno. Y mire esto, amado, no tan solamente el pueblo de Israel, mientras estudiaba me daba la tarea, me recordaba de cómo cuando Jonás fue enviado a Nínive y él llegó a aquel lugar, aquella ciudad que no conocía a Dios, aquel rey ordenó, porque sabía que venían juicios de Dios, de que el pueblo entero se fuera en ayuno. Hasta los animales, bendito sea el Señor, declarado en el libro de Jonás. La palabra convocar asamblea conllevan un sentido de urgencia. Al convocarse al pueblo en asamblea se explicaba con mucha seriedad la causa por la cual se hacía. En otras palabras, no es que se llamaba al pueblo a una reunión porque a alguien le dio la gana, sino porque había un asunto serio que había que tocar. Además de exponerse la causa, se discutían las medidas a seguir para remediar la situación. La palabra iglesia, que se usa en el Nuevo Testamento en la traducción del griego eclesia. Qué bueno, alabado Dios que están utilizando este término aquí. Esta palabra se forma con el prefijo eka, que significa fuera, y el verbo kaleo, que es llamar. En otras palabras, la iglesia viene siendo aquellos que han sido convocados fuera. Siguiendo el uso en el Antiguo Testamento, tenía la palabra asamblea. Esto significaba que una asamblea convocada en Israel no era un mero conglomerado, alabado Dios, de gente, a una simple reunión. En el inciso B de la parte número 2, dice que con el deseo de cambiar, cuando hay arrepentimiento es que hay una decisión de que tenemos un deseo de cambiar. Ay, qué lindo, papá. Y la mansa aquí, masoja la vasalla. Viendo cada vez en el Facebook el tema favorito que se utilizó cuando comenzó esta pandemia, amados, y no fallaba día y noche, Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo. ¿Cuánto tiempo no hace ya? Porque aquí Dios nos lo dice a cada rato. El que se humillare será ensalzado. Dios demandando humillación en medio del pueblo. En la vida de siervos y siervas que todavía están en guerra, los unos contra otros. Y así la nación quiere ver sanidad cuando el pueblo todavía no puede llegar a la unión en Cristo Jesús. Iglesia dividida, hogares divididos, bendito sea el Rey que vive. Es tiempo de arrepentir, pero un arrepentimiento sincero delante de Dios, con el deseo de cambiar la base a la Masaya. Este arrepentimiento en el versículo 17 está dirigido a los sacerdotes que ministraban en el templo. Los sacerdotes de Jehová Dios, que tienen que dar el ejemplo, a los Samaria. Ellos ofrecían sacrificios en el altar todos los días, pero había llegado el momento en que los trabajos rutinarios que los mantenían ocupados fueron suspendidos con el fin de llorar y pedir perdón a Dios. El lugar que se indica en el versículo entre la entrada y el altar, como decía, era el lugar
donde se imponía las manos para presentar el sacrificio, aquel cordero, alabado Dios, que iba a ser presentado, la ofrenda, alabado Dios, hacia el Señor. Este diario servicio podía ser considerado como las actividades profesionales correspondientes a su ordenación, porque eran los sacerdotes, los levitas los que ministraban, amado. Pues bien, las mismas tenían que ser suspendidas, porque algo más imperioso y urgente se tenía que hacer. Había que suspenderlo todo. Va a ser la mansa quema. Le decía en estos días que hay una alabanza que ha impactado mucho mi vida en este tiempo. Y es donde dice que interrumpe mi vida. Dios ha interrumpido muchos programas que como organización, concilio, asamblea, iglesia cristiana, ya sea a nivel de circuito o distrito o de organización general, teníamos programas, pero a Dios le ha placido interrumpirlos, amados del alma. Alabado Dios, porque Dios nos está llamando a algo mucho mejor. Bendito sea el Señor. A llorar y a pedir perdón. Wow. A pedirle perdón a Dios, porque yo le tengo que pedir perdón a Dios. Mucha soberbia, hermanos. Cuando Salomón terminó de dedicar el templo al momento de orar, dice la palabra que descendió fuego del cielo que consumió el holocausto. La gloria de Jehová llenó aquel sitio y los sacerdotes no pudieron cumplir con sus funciones porque la gloria había sido alterada. Alabado Dios, porque la gloria de Jehová, había alterado el programa que había. El mucho activismo de la iglesia y de una manera particular del cuerpo ministerial puede ser un indicio de la falta de humillación. Muchas veces queremos mantener llenados nuestros programas, que indica que tiene una programación llena. Alabado Dios. Si vamos a hablar en términos espirituales, ante Dios no significa que somos tan espirituales. Alabado Dios, porque el problema que sucede de acuerdo, alabado Dios, al comentarista es que la iglesia se ha habituado tanto a una variedad de actividades que muchas veces no tiene tiempo para la humillación. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre dice que es invocado. El arrepentimiento, la oración y el ayuno, cuando la gloria de Dios se manifiesta, como en el caso de la de la dedicación del templo de Salomón, los programas humanos son modificados de una manera radical. Y a veces nos atrevemos a cantar, a decir, lo que el Espíritu diga, eso se hará, porque aquí manda Jehová. Será Jehová el que está mandando, gobernando a su pueblo. Esto está tremendo, hermano. Estas clases son terribles. Parte número 3. Hay unos resultados cuando hay un arrepentimiento. Gracias, Señor. En lo que nos hablan los comentarios aquí el maestro nos hace una pregunta. Y yo le hago la pregunta a usted. ¿En qué sentido el activismo puede ser un enemigo de la iglesia? ¿En qué sentido? Quédese con esa asignación. ¿En qué sentido el activismo puede ser un gran enemigo? Yo le podría dar la contestación ahora mismo, no tan solamente en la iglesia, sino en cada área de la vida espiritual nuestra, amado del alma. Alabado sea el Señor. Parte número 3, resultados del arrepentimiento. ¿Se acuerda usted cuando hacía algo malo en la escuela? O se portaba mal en la casa. Y venía papi o venía mami ya ready para, usted ya sabe qué, darle la recompensa. Sí, hay recompensa para todo. Acuérdese que aún así el pecado tiene recompensa. Porque la Biblia dice en el libro de Romanos que la paga del pecado es que es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios, lo bueno de Dios es vida eterna. Pero si quiere vivir en pecado, pues va a tener una recompensa al final también. Pero ¿en qué sentido el activismo puede ser un enemigo de la iglesia? Ya le di un ejemplo anterior de que muchas veces nos dedicamos y nos damos la tarea de tener llenado todo el calendario del año.
actividades por aquí, actividades para acá, y un tiempo que Dios muchas veces está esperando que le demos, no se lo damos. Este es el tiempo. Qué lindo el Señor, alabado Dios. Resultado del arrepentimiento. El inciso A de la tercera parte dice que Dios perdonará y que Dios también habrá de bendecir. Donde se cubren los versículos 18 y 19. Y Jehová dice, el versículo 18, solícito por su tierra, perdonará primeramente a su pueblo, lo perdonará. Número 2, el versículo 19, Jehová responderá y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto. ¿Qué mosto? Vino y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Cuando Dios, ahí, Taquima, Soharai, sacó al pueblo de Israel de Egipto, sucedió algo. Que Moisés tuvo que clamar al Señor y decirle, no nos deje caer la mano para que luego se burlen de nosotros pueblos. Y Dios le recompensó, amado. Dios es clemente, Dios es misericordioso. David pronunció una gran verdad evangélica cuando dijo, el capítulo 51, versículo 17 de los Salmos, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Qué grandes verdades. La contrición sincera y la humillación delante de Dios son requisitos indispensables para el perdón, para los cuales no hay sustitutos. Alabado sea el Señor. Santiago en cierta ocasión dijo, capítulo 4, versículo 2, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Porque el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado, amados. Únicamente en el Antiguo Testamento encontramos que se usan varias figuras para ilustrar el perdón de Dios y lo que conlleva. Se dice, por ejemplo, que Dios echa los pecados tras sus espaldas. Isaías 38, 17. Que Él sepulta las iniquidades de acuerdo a Miqueas 7, 19. Y 7, 19 también dice que echa en lo profundo del mar los pecados. Miqueas 7, 19 dice que no se acuerda más del pecado. Jeremías 31, 34 dicta y dice que el pecador al pecado lo hace más blanco que la nieve. Isaías 1, 18. Por estos pasajes vistos uno puede comprender que el perdón significa que el pecado, como una barrera entre la persona y Dios, es movido. Por lo tanto, la comunión es nuevamente restaurada. Terminábamos ya en el día de ayer y el viernes predicando en el sermón de las 7 palabras de aquel que nunca hubo pecado. El Padre lo hizo, alabado Dios, pecado en la cruz, porque llevó sobre todos los hombres el pecado de todo, cuando Él nunca había llevado pecado. Y en aquel momento el Señor tuvo que darle la espalda, alabado Dios, pero las promesas de Dios, su palabra siempre se cumple, amado, alabado Dios. En la teología, se enseña que hay dos experiencias espirituales y muy importantes, la justificación y el nuevo nacimiento. La primera tiene que ver con el perdón de los pecados, la absolución de toda culpa, y la segunda con una transformación interior que habilita al converso a no practicar mal que solía hacer, porque hubo un arrepentimiento, alabado Dios. Entonces Dios pudo hacer una transformación. Romanos 5:1 dice, alabado Dios, que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra justicia. Él es el que nos justifica. Él es el que nos santifica. Tenemos que separarnos y buscar, pero Él nos santifica. Alabado Dios. La experiencia de la salvación no consiste solo en recibir perdón de Dios, sin experimentar un cambio radical. La justificación es una declaración forense que nos hace justos. Pero además de ser perdonados, somos regenerados y santificados. Cuando hablamos de regeneración, hablamos de romper algo y volverlo a hacer nuevamente.
tiene que haber una transformación. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, entonces sí Dios puede, alabado Dios, cumplir su justicia. Si los enemigos del cristiano no son destruidos, no puede haber victoria. Pasará lo que sucedió con el pueblo de Israel, que en la conquista de la tierra prometida perdonó la vida a ciertas tribus cananeas, permitiendo que moraran entre ellos, las cuales con el tiempo se convirtieron en una verdadera espina, porque estuvieron entre ellos, los aceptaron a Amazoría, a Mansaquina. Yo no le pregunto al Señor mucho, amado del alma, concerniente a esta causa. Alabado Dios, ¿qué está sucediendo? Y si usted le pregunta, alabado Dios, yo creo que usted, al igual que yo, este servidor, tenemos la respuesta. Muchas veces el pueblo se está viendo igual que el mundo. Bendito sea el Señor, en medio de riñas, de pleito. Bendito sea Dios, nos dando el ejemplo, ama, solé, ima, que Dios espera de su pueblo. Un pueblo que vive arrepentido, un pueblo que vive de espalda al pecado. Por eso yo dije que bueno que cerraron los moles, que bueno que cerraron los cines. Bendito sea el Señor. Por tanto, no solamente los vicios y las aberraciones del pasado deben ser aniquilados, ya que Dios tiene cero de tolerancia hacia el pecado, sino también todo lo que roba la paz, sea el miedo, la ansiedad, el mal temperamento y la actitud negativa hacia la vida. El tiempo de volver a Dios, volverla a Dios, volveos a Dios y Él se llegará a vosotros. En el resumen general, amados, el libro de Joel es uno de los más dramáticos del Antiguo Testamento. Con una elegancia única expone impresionantes contrastes entre las consecuencias devastadoras del pecado y de la misericordia restauradora de Dios. Qué bueno que tenemos un Dios que es misericordioso, que es clemente, lento para la ira y que es grande en misericordia. Mi alma alaba a Dios. El primer capítulo es la descripción de una impresionante desolación causada por una plaga, fue lo primero que vimos. A esta le seguiría nuevamente una invasión de un ejército enemigo que empeoraría la condición del país. Lo dramático del libro, alabado Dios, no hay que considerarlo como un simple estilo, literario lleno de hipérboles, sino como la descripción real y concreta de la situación en que se encontraba la nación. ¿Cómo nos estaremos encontrando hoy los pueblos y las naciones, hermano? ¿Estará hablando Dios? Joel es un libro dramático porque es el testimonio veraz de un testigo ocular, que no fue que se lo contaron, sino que él lo estaba viviendo. Lo mismo podemos decir de Lamentaciones. Las calamidades referidas no eran accidentales, el pueblo se las había buscado por haberse apartado de Dios. Dios en su misericordia, Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. Y como decía al principio, qué bueno que tenemos una esperanza en Él. En Él tenemos un refugio, bendito sea el Señor. ¿Qué hacer ante una situación tan dramática? Oiga, hay personas que se ven en peligro, en situaciones difíciles, y en vez de buscar socorro, se meten a profundidades más terribles. Buscan más problemas, bendito sea el Señor. Aquí en lo que concierne al pecado, la única solución o resolución era volverse a Dios. Pero no siguiendo los mismos ejercicios espirituales rutinarios, ¿sabes? Porque a veces solamente eso, un rito, alabado Dios, o porque lo tenemos en el programa. Qué bueno que siempre nosotros aquí al final ponemos, el programa está sujeto a cambios, alabado sea el Señor. Porque aquí el que manda es Jehová, en la iglesia del Señor el que manda es Él. No somos nosotros los hombres, somos solamente administradores, amados del alma. Había que volverse a Dios, pero no siguiendo los mismos ejercicios espirituales rutinarios en los cuales estaban acostumbrados. En lugar de eso era necesario de que todo el país se volviese a Dios en oración, en humillación, en ayuno, quebrantamiento. ¿Estará usted ayunando? ¿Estará usted clamando a Dios? No ayune para, alabado a Dios, dañarlo. El ayuno cuando se presenta a Dios es algo serio, es santo y Dios lo toma en consideración. Pero si lo tomamos para estar en riña con otros, alabado Dios, o volver atrás en otros pensamientos, ¿de qué nos vale? Alabado sea el Señor.
Es tiempo de humillación, de ayuno, de quebrantamiento y de arrepentimiento y de ruego. Si hacían lo que Dios les pedía, y lo estará pidiendo el Señor hoy en día, yo creo que sí. Él prometía cambiar la situación de una manera radical. Lo perdonaría, destruiría a sus enemigos y les daría una abundancia nunca antes vista. Le daría abundancia, los haría prosperar. El pueblo de Israel ha sido bendecido por Dios y es próspero sobre todas las naciones, hermanos. Dios cumple sus promesas, como decíamos la semana pasada de la clase hablando del profeta Oseas, se cumplieron promesas del Señor luego del pueblo haber sido restaurado, y en los tiempos cuando llegue nuestro Señor, alabado Dios, se cumplirá el resto, igual que esta palabra. La iglesia debe aprender las lecciones que los libros de la Biblia contienen. La única manera de ver cambios rotundos para bien es haciendo lo que el profeta en nombre de Dios le dijo a su pueblo que hiciese. En muchos sitios de América Latina se habla de grandes avivamientos porque hay grandes concentraciones y concurridos conciertos que entretienen al pueblo. Pero los países siguen peor en criminalidad, en corrupción y vicio. ¿Hará falta un verdadero arrepentimiento? Seguro que sí. Mientras me presentaba aquí en la oración junto a mis hermanos, la hermana Arlene, que me acompaña, y el hermano José Gabriel esta tarde en este lugar, para asegurarse que no se cayere la transmisión esta noche. Alabado sea el Señor. Hablaba el Señor la palabra que expresaba el profeta Habacuc: aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Pero esa no era la primera palabra que él decía. Él decía: oh Jehová, oí tu voz y temí. Y luego clamaba a Dios por un avivamiento. Van a venir vidas, van a llegar almas. Esto solamente es un comienzo, una antesala para la iglesia de Jesucristo en este tiempo. ¿De qué tiempo? De que verdaderamente nos dejemos de estar jugando a la religiosidad que muchos tenemos. Me incluyo yo también, ok. No le voy a señalar a usted porque aquí hay 4 que van hacia usted, pero uno que hay, me pone que hay uno que está en los cielos, que ve todas las cosas. Bendito sea el Señor. Es tiempo de parar, alabado Dios, de estar en guerra con el hermano. Y si le perdonó, perdónele de verdad, alabado sea el Señor. Y que en cada conversación que tenga no siga hablando de lo mismo, criticando, señalando, alabado Dios. Sino alabe y glorifique al Señor, para que entonces pueda haber un verdadero avivamiento. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad. Bendice al pueblo, tu iglesia, Señor, tu siervo, tu sierva, cada uno de mis hermanos, cada vida, Señor, aleluya, que esta lección en esta noche ha llegado. La iglesia, unción de lo alto, amado, lejano, alabado Dios. Y usted sabe que el pastor es así de hablador, alabado sea el Señor. Aquí no estamos con pañitos tibios, alabado Dios, porque este no es un juego, especialmente el tiempo que estamos viviendo. Que la gracia del Señor Jesucristo, su amor, su misericordia y su bondad sea sobre cada vuestra vida. Nos vemos en el próximo programa. Dios les continúe bendiciendo.